Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, son las 6 de la mañana del lunes 5 de diciembre de 2016. Esta es la hora de la verdad y estas son noticias y temas, asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. A partir de las 6:30 de la mañana, nos place anticiparlo, estará con nosotros el presidente Álvaro Uribe Vélez. Respuesta a las agresiones del presidente Santos en vísperas de recibir el Premio Nobel de la Paz. No ha habido un Nobel de la Paz más beligerante, más agresivo, más indigno de llevar ese premio que Juan Manuel Santos Calderón. El presidente Uribe se referirá también al golpe de Estado y al famoso fast track, porque el presidente presiona a la Corte Constitucional para que le dicte la sentencia que le convenga, olvidando lo que dijo ya la Corte en su primera sentencia. El presidente Santos recibirá con digna respuesta de Álvaro Uribe Vélez. Tuvieron lugar en el país dos congresos importantes, el Congreso Ganadero y el Congreso Cafetero, que están en las antípodas de su posición ante la vida. Los ganaderos erguidos y firmes, respondiendo las agresiones del acuerdo final, las agresiones de las FARC y las tentativas del gobierno para convertir el país en uno marxista-leninista. El Congreso Cafetero, arrodillado ante el presidente Uribe, sin personalidad, sin capacidad para decir una palabra importante en la vida del país. Bueno, estamos en el que llamaron Día D, porque es el día más importante en la historia del mundo desde aquel 6 de junio de 1944 en que se hizo la invasión a Normandía. El gran desembarco, la grande operación de la humanidad para rescatarse de la violencia tiránica del eje Hitler, Mussolini, Japón. Entonces, no ha habido nunca otra cosa tan importante como esta. Cuando los principales bandidos, asesinos, criminales, canallas de Colombia se declaran en paz, piden perdón y quedan listos para venir al Congreso y para seguir disfrutando sus fortunas inmensas, mientras no devuelven los niños y las niñas secuestradas, no devuelven los secuestrados, no retiran las minas antipersonas y no pagarán un día de cárcel por sus crímenes atroces. También hablaremos con el presidente Uribe, si el tiempo nos lo permite, lo haremos en todo caso en nuestra nota editorial, de la famosa Comisión de Seguimiento, que es el nuevo poder de Colombia. Les anticipamos, desde hoy en Colombia no manda el presidente, no legisla el Congreso, no dictan sentencias los jueces. Todo eso lo hace la Comisión de Seguimiento. Recuérdenlo bien, la Constitución cambió, la Comisión de Seguimiento ejerce todos los poderes de la dictadura en que estamos. 3 años de cárcel a testigo contra Luis Alfredo Ramos Botero. Esos son los testigos que se han manejado contra las víctimas de la persecución política jurídica del uribismo. Esos son. Ya empezaron a condenarlos. Areiza, Carlos Enrique Areiza, que es el principal testigo contra Luis Alfredo Ramos, ya confesó, ya se sometió a sentencia y ya se la dictaron. 3 años por perjurio. Y Luis Alfredo Ramos estuvo 3 años preso por las declaraciones de este delincuente.
Siguen cayendo las exportaciones, 3.8% en el tercer trimestre. Y sigue cayendo la inversión, 3.4% en el tercer trimestre. Vamos bien. La economía para abajo, y entonces para reactivarla le decretan una reforma tributaria que hoy empezará a discutirse en el Congreso. Si no la saca el gobierno, se queda sin calificación. Si la saca, acaba de arruinar al país. La Iglesia se queja de expulsión del SENA. Es que así paga el diablo a quien bien le sirve. Eminentísimos señores obispos, cuando uno se arrodilla y se dedica a hacer política, lo miden con esos criterios. Entonces lo sacaron del SENA y los van a sacar de todas partes, dizque porque Colombia es un estado laico. De manera que calladitos la boca, acepten las reglas de juego que ustedes se fijaron. ¿Querían hacer política? Ahí la tienen. El referendo de Italia. Perdió Renzi y renunció, como tiene que hacer un jefe de Estado razonable, leal y honesto. Lo mismo hizo Cameron cuando perdió el Brexit. Aquí Santos, en lugar de renunciar, se roba la victoria, porque además de todo es un ladrón, de manera que no tiene el valor de renunciar, pero sí la astucia, la audacia de robarse un mandato del pueblo colombiano que le dijo no a su acuerdo final. En Austria ganó el ecologista, es decir, el de izquierda, Van der Bellen, contra un ultraderechista. De manera que a Austria le hicieron una propuesta entre si se quería ir con la izquierda de los ecologistas, que no sabemos por qué razón todavía son todos los partidos de izquierda, los antiguos partidos comunistas, que son los principales depredadores del medio ambiente en el mundo, se volvieron partidos ecologistas. Había que ver lo que dejaron en Alemania Oriental, lo que hicieron en la China, lo que hicieron en toda Europa y lo que están haciendo en Colombia los comunistas con el medio ambiente, pero se llaman ecologistas. Golpe a la medicina homeopática. Ganaron los laboratorios. Esto es un negocio, señores. Esto no es un fallo científico en los Estados Unidos, sino que es un fallo económico. Resolvieron que la medicina homeopática no sirve porque no tiene evidencias científicas comprobadas. ¿Y las drogas de los laboratorios? ¿Quieren hacer un debatico sobre eso? ¿Y sobre lo que producen? ¿Y sobre sus efectos colaterales? Pero los laboratorios son el mayor negocio del mundo, inclusive por encima del negocio del petróleo. Sobre los diputados del Valle, las FARC pidieron perdón y ahora resolvieron los hijos de las víctimas o las víctimas decir sí, que las FARC realmente no tuvieron la culpa, que la culpa fue del gobierno, que en aquel tiempo el gobierno no tenía capacidad de respuesta y que tenía abandonado el país. Pues todo eso era verdad, pero ¿qué tal? La culpa de los crímenes ya no las tiene el criminal, sino la policía que lo deja delinquir. Era lo que faltaba. Y a propósito de eso, esto sí pues ya es, como dirían algunos, la tapa de la olla. Los militares colombianos para esta Navidad vestidos de payasos, uniformados de payasos. Miren, los que hicieron eso, toda la línea de mando debían ser retirados del ejército. Respeten, respeten, respeten el uniforme que tienen, respeten la patria, respeten la bandera. Vestidos de payasos nuestros héroes. Ustedes se imaginan a Simón Bolívar entrando a Bogotá después de la batalla de Boyacá, o entrando a Lima, como hoy se celebra, vestido de payaso. Por favor, ministro de Defensa, tenga respeto con Colombia y renuncie.
señor general Rodríguez y señor general Mejía, ustedes no merecen ese uniforme, no lo irrespeten. Pero además, el ejército va a repartir libretas militares a los criminales, seguramente vestidos de payasos también. Esto no hay derecho, por favor. El ejército de nuestros héroes, de nuestras tradiciones, de nuestra gloria, uniformado de payaso. En Cuba entierran a Fidel, y ahora la pregunta elemental es ¿quién manda en Cuba? ¿Quién manda en Cuba? Fidel no estaba mandando, mentiras. Fidel era el símbolo. Fidel era lo que le quedaba a esa revolución desvencijada, a esa revolución esclavizante que ha torturado y que ha destruido un pueblo como el pueblo cubano, que es un pueblo digno y que merece ser libre y merece ser democrático. Y entonces ahora, ¿quién manda? Dirá cualquiera de manera espontánea, manda Raúl. ¿Raúl? ¿Con qué respaldo? ¿Cuál es el respaldo de Raúl? El pueblo cubano nunca respaldó democráticamente a Fidel, ni a la revolución. Pero era Fidel. Ahora ya Fidel está convertido en cenizas, como todos nos haremos cenizas. De su obra no queda sino su mal recuerdo, su pésimo recuerdo de gángster que dominó a Cuba casi 60 años. ¿Y ahora qué sigue? ¿Quién manda en Cuba? 2 toneladas de coca encuentran en Cibaté, aquí en las goteras de Bogotá. ¿Para dónde iban? ¿Para la exportación o para el microtráfico en Bogotá? 2 toneladas de cocaína. Y en Hoy en la Historia recordaremos al Libertador entrando victorioso a Lima, pero no vestido de payaso. Por Dios, estamos tan ofendidos, estamos tan dolidos, estamos tan desesperados con esta carga que nos pusieron encima. Era lo último, nuestro glorioso ejército, en el que han muerto tantos de nuestros héroes, han entregado su vida por la patria. Ahora los disfrazan de payasos. Era lo que faltaba. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la hora de la verdad. Bueno, si hay una palabra que pueda describir el estado de ánimo del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, yo creo que es la de afán. Es una urgencia e impaciencia por implementar unos acuerdos de paz que se aprobaron en el Congreso de la manera más sospechosa. Tras el fracaso del plebiscito, en el pasado 2 de octubre, el presidente Juan Manuel Santos no renunció, como hicieron otros presidentes que fracasaron en sus plebiscitos, sino que se ideó una estrategia para pasar el nuevo acuerdo por el Congreso a la velocidad del sonido y presiona ahora a la Corte de una manera descarada para que le aprueben la implementación de los acuerdos. La Corte Constitucional, sin embargo, dejó en veremos el famoso y cuestionable fast track y aplazó una posible decisión para el 12 de diciembre debido a que en estos momentos hay varios magistrados de viaje, eso dicen ellos. Ese aplazamiento no le gustó al presidente Juan Manuel Santos y así lo ha hecho saber con su tradicional estilo diplomático o solapado, no sé. Ustedes decidirán cuál es la mejor definición, en donde insiste vía Twitter que la polarización está poniendo freno a la paz. No le queda bien a un presidente premio Nobel de Paz presionar a la Corte Constitucional como si fuera su corte de bolsillo y no le queda bien tampoco intentar implementar a las carreras un acto legislativo para la paz que no solo se saltó a la torera la voluntad del pueblo colombiano, sino que le entrega el país en bandeja de plata a la Comisión de Seguimiento, como usted bien apuntaba hace unos minutos. Pregunto, ¿qué creen ustedes que pasará? ¿Cederá la Corte Constitucional a las presiones del presidente Juan Manuel Santos? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? La Corte Constitucional presionada por Juan Manuel Santos para que le dicte la sentencia que le gusta en el tiempo en que quiere. Una sentencia en que la Corte se burle, como Santos se ha burlado, de la mayoría del pueblo colombiano, del pueblo soberano de Colombia, del pueblo en quien radica la soberanía nacional, según dice el artículo 3 de
de la constitución política de este país. Santos pasa por encima de todo y ahora la emprende contra la Corte para dejarla contra la pared y para obligarla a que saque rápido una sentencia que le permita imponer su fast track, su vía rápida para legislar, aprobando lo que le diga la comisión de seguimiento, que es el poder real y verdadero que hay hoy en Colombia. Y nadie, sino nosotros, se ha dado cuenta. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es lunes 5 de diciembre del año 16, son las 6:20 de la mañana. Mientras el sátrapa bolivariano de Colombia, más conocido como el comandante Santiago, en público reportaje a Yamid Ahmad, una semana antes de recibir el Premio Nobel de Paz, cometió otra declaración que provocó una nueva tensión con el jefe de la oposición, Álvaro Uribe Vélez. Juanpa le dijo a su periodista Cruz de Boyacá, al ser preguntado sobre la afirmación del Centro Democrático de que el gobierno le había hecho conejo a los resultados del plebiscito, la respuesta del camarada de Timochenko, del indigno Nobel, fue hoy solo los radicales del no, los del nunca, los que no iban a quedar contentos con ningún acuerdo, esos pocos se oponen. Y continúa el cínico dictador, esos pocos que se oponen lo hacen porque quieren hacer política con la paz. Compartiendo lo escrito por el director de La Hora de la Verdad, en su último editorial, a las dos orillas, sobre los de el nunca, sobre los del nunca, en donde el director de La Hora de la Verdad, Fernando Londoño Hoyos, inicia con lo siguiente: los del nunca, retratando de cuerpo entero al sátrapa colombiano, nos imaginamos el agotamiento en que quedó el presidente Santos después de su toque de ingenio. Le permite llamar a quienes conformamos la mayoría nacional como los del nunca, porque bien de veras los colombianos, que en su aplastante mayoría rechazamos el acuerdo que suscribió con un grupo de bandidos, somos para siempre los del nunca. Y a la limón, Uribe Vélez respondió: en el nuevo acuerdo del nunca quitaron el narcotráfico como delito político, nunca impusieron una pena adecuada para los delitos de lesa humanidad, nunca restringieron la elegibilidad, siquiera para después del cumplimiento de la pena, nunca respondieron por más de 600 secuestrados desaparecidos, ni por los niños secuestrados, nunca cumplieron con evitar el bloque de constitucionalidad, nunca permitieron el pacto nacional. Siempre prima la mentira. Coinciden pues los dos estadistas, Londoño Hoyos y Uribe Vélez, en sus últimas afirmaciones. Muchas gracias, William. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días, y muy buenos días para todos nuestros oyentes y para los compañeros aquí en la mesa. Hoy inicia el diálogo entre empresarios, trabajadores y gobierno con relación al incremento del salario mínimo para 2017. Al parecer, los sindicatos buscan unificar una posición para exigir un incremento del 14%. Los empresarios, como es usual, uno cercano a la inflación consolidada, y habrá que esperar la definición del gobierno, quien seguramente expedirá el decreto que corresponde, cuidándose, eso sí, de no estar por debajo de la inflación para la canasta familiar. El asunto grave es que la inversión sigue de capa caída y hay que hacer lo que sea menester para incentivarla y consolidarla. Por encima de todo, doctor Londoño, el gobierno tiene que buscar la manera de promover la formalización de las relaciones laborales, y para ello habría que tratar de flexibilizar las cargas laborales. Una cosa es Bogotá y otra cosa son los municipios rurales, donde los jornaleros pueden recibir subsidios de todo tipo y además cobrar día a día.
El gobierno ha revisado sus pronósticos para el próximo año y sugiere, doctor Londoño, que el crecimiento económico estaría por encima del 3%. Sin embargo, expertos y analistas insisten en que como van las cosas, no llegaría al 2,5%. Si a ello agregamos que la reforma tributaria no será aprobada como fue presentada por el gobierno y que como va está en contravía del artículo 359 de la Constitución Política de Colombia, que prohíbe rentas nacionales con destinaciones específicas, que las calificadores de riesgo ya han bajado la nota de las empresas colombianas y muy probablemente hagan lo propio con relación al gobierno central en 2017, que la inversión no se recupera y cae al 3.4%. Las exportaciones siguen a la baja y caen 3,8%. El déficit sigue al alza y la incertidumbre que genera lo que está pasando con la refrendación e implementación del acuerdo con las FARC, el panorama es todo menos esperanzador. Quienes solían insistir en que 2017 sería un año positivo, que las cosas mejorarían, que Colombia volvería a despegar, hoy, doctor Londoño, prefieren afirmar que no será tan malo como 2016. Prosperidad para todos. No será tan malo, no, será mucho peor. No cabe duda, todos los síntomas lo indican. Y claro, el gobierno, que le va también previendo cosas. Mire las previsiones que hizo el ministro Cárdenas a comienzos de este año sobre crecimiento. Estaríamos por encima del 3.5 y no vamos a llegar al 2. De manera que el año entrante estaremos por encima del 3, no vamos a pasar del 1. O vamos a entrar en recesión franca y declarada como Brasil desde hace tiempos. Tata Castro. Doctor Londoño y a todos los oyentes, muy buenos días. Este fin de semana quedaron definidos los 4 equipos semifinalistas de la Liga Águila. Atlético Nacional se medirá a Santa Fe y Tolima Bucaramanga en partidos de ida y vuelta para conocer a los finalistas. Nacional, que venció a Millonarios el sábado en Medellín 3-0, comenzará jugando de visitante este miércoles 7 de diciembre frente a Santa Fe. Los Cardenales eliminaron a Independiente Medellín con victoria en ambos partidos de cuartos de final. No estuvo bien el actual campeón de Colombia, el Medellín. Por otro lado, Deportes Tolima, quien tuvo una sufrida clasificación a la semifinal luego de vencer desde el punto penal a Patriotas ayer en Ibagué, iniciará de visitante este jueves en el Estadio Álvaro Gómez de Florida Blanca frente a Bucaramanga. Sí, doctor Londoño, Bucaramanga, tal como lo oye. Los Leopardos eliminaron ayer al Deportivo Cali de Mario Alberto Yepes tras empatar a un gol en el Estadio Palma Seca y lograr así un marcador global de 3-2 a favor. Antes de comenzar los partidos que definían a los semifinalistas del fútbol profesional colombiano, tuvimos la oportunidad de ver el clásico español entre el Barcelona y el Real Madrid. El encuentro, que se jugó en el Camp Nou, terminó 1-1 gracias a Sergio Ramos, que en el minuto 90 le aguó la fiesta al equipo catalán. Fútbol del mejor nivel, rápido, táctico, técnico y con mucha emoción. Tristemente, nuevamente dejaron al colombiano James Rodríguez en el banco. Y para terminar, hoy se espera que la Conmebol declare al equipo brasileño chapecoense como campeón de la Copa Suramericana. Inclusive el club recibirá el premio de $2 millones por el campeonato. Así lo declaró Iván Toso, presidente en ejercicio del Chapecoense, una vez terminado el funeral colectivo en el Estadio Arena Conda en Chapecó el pasado sábado. La Conmebol, de todas formas, todavía no se ha manifestado en forma oficial sobre el asunto, doctor Londoño. Muy bien, pero parece pues que van a tener que ceder ante las presiones, me parece que del mundo entero, claro, y abandonar el camino del negocio, que es lo único que le interesa a la Conmebol. Seguramente por eso, por negocio, fue que se decidió que el equipo de Chapecó tuviera que transportarse hasta Medellín en una línea aérea que no es línea aérea, en un avión que estaba para todo menos para un vuelo largo y con un piloto que estaba haciendo todo menos pilotear un avión. Qué tragedia, qué dolor, pero estamos con ustedes, pueblo del Brasil, pueblo de Chapecó. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, muy buenos días. Con indignación fue recibida la noticia que publicó la revista Semana titulada Aguerridos soldados que ahora roban sonrisas. Pues algunos militares en el departamento del Caquetá ahora representarán cómicos personajes, o sea payasos, en el circo Amazonas.
Con dolor de patria, los ciudadanos antes veían a su ejército entrenando para defender esta patria de los terroristas, con ejercicios físicos y orden cerrado. Ahora se les ve vestidos de payaso haciendo malabares y caminando en la cuerda floja. Es el batallón de Florencia en Caquetá, donde un pelotón de soldados de la Fuerza de Tarea Júpiter, adscrita a la 6ª División del Ejército, todos los días entrena sus números cómico-musicales que robarán risas, como lo dice el titular de Semana.com. Preocupa mucho que mientras los frentes disidentes de las FARC, el primero y el séptimo y las bandas criminales hacen lo mejor que saben hacer, extorsionar, secuestrar y asesinar, nuestros hombres estarán en el circo en Caquetá, presentando su más triste papel. Hay que sumarle que en los próximos días nuestro ejército entregará libretas militares a los guerrilleros de las FARC. La noticia que ha publicado Caracol hace 3 días indica que serán 4.000 libretas militares para los narcoguerrilleros. ¡Qué dolor ver a nuestros hombres hoy disfrazados de payasos! Por esto digo yo que para hacerle frente al terrorismo, nuestro ejército los matará de la risa. ¡Qué horror, por Dios! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! La patria, con su ejército disfrazado de payasos, era lo que nos faltaba, señor General Mejía. Era lo que nos faltaba para nuestra vergüenza y para la vergüenza suya. Respete, General Mejía, respete. Hay algo que tiene que merecer respeto para usted. Respete siquiera la memoria de su padre. ¿Usted se imagina a su padre haciendo disfrazar a sus soldados de payasos? ¿Se lo imagina por un segundo? Esto no puede ser. Lo que está ocurriendo es una pesadilla. En medio del golpe de Estado, en medio de todas estas inmundicias políticas que estamos viviendo, nuestro ejército se disfraza de payasos para divertir a la gente en Navidad, pero vestidos de payasos. La Navidad, le queremos decir, General Mejía, tal vez usted no lo sepa, lo olvidó, no es una payasada. La Navidad es el hecho que parte la historia del mundo en dos, porque nació el niño Dios en un pesebre. Y fueron a adorarlo los magos, los ángeles, los pastores, no los payasos, para que usted lo sepa.